Vamos a representar y analizar acá una situación, un análisis de los trazados de los vectores, ¿no? Campo magnético. Entonces, el trazado de los vectores campo magnético que como vectores que son necesitamos una referencia para una estrategia para encontrar la dirección y sentido, en definitiva las cuatro características de los mismos, y precisamos de una ley, de una ecuación para determinar su módulo. Haciendo un análisis cualitativo acá, si tenemos una intensidad de corriente vertical hacia arriba, una intensidad de corriente I vertical hacia arriba, si vamos a representar esta intensidad, que es algo que voy a insistir un poquito porque sé que lleva su desafío. Si nosotros la observamos desde acá, ¿no? Si nosotros la observamos desde acá, ¿cómo vamos a representar esta intensidad de corriente? La vamos a representar con este símbolo, con una circunferencia que es la sección transversal del conductor y un punto dentro de la misma. Entonces, observando perpendicular al conductor es vertical hacia arriba, y observando desde arriba imaginariamente que sea un corte transversal en el mismo, va a quedar este símbolo, lo cual se denomina saliente. Uno le denomina saliente, y cuando vamos a la página del cuaderno o en la página donde estamos trabajando, el símbolo de saliente son sencillamente puntos. Entonces, si en una página nosotros vemos estos símbolos, punto, 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 implica que esa magnitud es saliente. Los vectores se usan para muchísimas magnitudes físicas, para todas las magnitudes físicas vectoriales. Entonces, que sea saliente, tanto puede ser en este caso como una intensidad de corriente, como puede ser en este otro un campo magnético, por ejemplo. En definitiva, y en criterio general, no importa la magnitud que sea, importa que tengamos claro que desde el punto de análisis o de observación, la magnitud es saliente. Si tenemos la hoja de estudio horizontal en la mesa y la magnitud es saliente, implica que dicha magnitud está, por decirlo de alguna forma, dirigida hacia el techo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que si nosotros a esta intensidad de corriente la observamos desde acá, si esta intensidad de corriente la observamos desde acá, vamos a ver lo que denominamos el origen del vector, y físicamente corresponde al punto de aplicación. Entonces queda un vector entrante que implica que el vector entra a la página. Si entra a la página,
se le pone el símbolo de cruces. Si nosotros observamos un sistema, un esquema, un esbozo, donde la magnitud vectorial cualquiera sea está representada por cruces, implica que dicha magnitud, si tengo la hoja de estudio sobre el escritorio, implica que dicha magnitud, por expresarme de alguna forma, está dirigida del techo hacia el piso, por lo cual está vertical hacia abajo, pero como estoy observando desde ese punto de vista de un corte transversal de la misma, la forma de representar lo que tengo es así. Entrante a la página está horizontal, por lo tanto la magnitud está vertical entrante a la página o vertical saliente de la misma. Si en este caso que estamos hablando de corrientes eléctricas, o sea de cargas eléctricas, el movimiento que son la fuente de una de las fuentes de los campos magnéticos, así como también campos eléctricos variables en el tiempo, que los iremos viendo, podemos establecer y enfatizar que esta magnitud existente en este espacio es un campo magnético en un cierto volumen. Una cierta región del espacio va a implicar un cierto volumen. Y por supuesto que va a existir tres dimensiones en consideración. Si hay un volumen van a existir tres dimensiones. X y Z. Bien. Tiene que quedarnos muy claro entonces que acá representamos esta según se observe, según el punto de vista que se tome para el análisis, se representará entrante o saliente. En este caso, por ejemplo, si hacemos referencia a la intensidad de corriente eléctrica, si la intensidad la observo a un corte, imaginariamente un corte transversal al conductor, la sección transversal va a ser un círculo que va a estar delimitado por la circunferencia y el símbolo va a ser con una cruz. Entonces lo que tenemos como análisis son situación número 1, intensidad vertical hacia arriba, que queda situación número 1. Muy fácil de trazar, de entender. Situación pusimos acá número 2. Si observamos desde arriba, represento saliente dicha magnitud. Si puede ser una intensidad de corriente o puede ser un campo magnético, porque el objetivo de análisis es campo magnético, pero precisamos poner de manifiesto que el campo magnético tiene su origen, tiene su fuente. Como lo se expresó anteriormente, las fuentes son cargas eléctricas en movimiento y campos eléctricos variables en el tiempo. Como lo estudiamos en las ecuaciones de Maxwell, generalmente en posición está ubicada en la ecuación número 4. Si seguimos con una situación número 3, se pueden representar las magnitudes vectoriales de una forma saliente. Y situación número 4, se puede representar magnitudes vectoriales desde una situación entrante. Ahora, vamos a suponer lo siguiente. Pasamos a otro análisis, ampliando un poco la situación, y el análisis va a quedar así. Podemos
decir, bueno, bárbaro, supongamos que te estamos observando desde acá arriba y tenemos por lo tanto una intensidad de corriente, saliente, ¿no? Una intensidad de corriente saliente representamos con un punto. Vuelvo a insistir un poquito más, hacemos imaginariamente un corte transversal, por lo tanto observo un círculo, que es el círculo, que es la sección del conductor, que va a tener evidentemente un cierto diámetro y un cierto radio, y un centro. Ahora bien, sabemos nosotros que acá tenemos líneas de campo magnético. Acá tenemos líneas de campo magnético que son circunferencias, que tienen la forma de una circunferencia porque hay una gran simetría y hay corrientes estacionarias, por lo tanto, o constantes, por lo cual eso genera un campo magnético con esta estructura, con esa forma, una línea de campo magnético con la cual se utiliza ese modelo para representar dicha magnitud. Y sabemos que el campo magnético es tangente a la trayectoria. Aplicando la regla de la mano derecha, el pulgar queda orientado hacia arriba, porque la corriente está hacia arriba, y roto la mano en este sentido. Siempre, si estoy mirando de arriba, va a quedar en sentido antihorario, porque sería la circulación a través de dicho conductor contrario a la manecilla, a las agujas del reloj. Entonces, ¿qué sucede? Si tenemos esta situación observada de arriba acá, observada desde acá, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver esta línea de acá, que si hilamos un poquito más fino, desde acá veníamos una línea recta, porque la circunferencia vista de una forma horizontal a la altura de la vista va a quedar un segmento de recta. Pero visto desde acá arriba, queda una circunferencia tal cual se observa y se identifica. Entonces, en este caso, nosotros venimos y planteamos acá, así, de esta forma, ¿no? Planteamos así, y esta es la línea, el modelo con el cual representamos la línea de campo magnético generado por la corriente eléctrica, por la intensidad de corriente eléctrica, que son cargas eléctricas en movimiento. Acá nosotros vamos a aplicar la regla de la mano derecha, en la cual sabemos que se coloca el pulgar en el sentido de la intensidad de corriente. Entonces acá tenemos una corriente saliente, por lo tanto colocaré en la regla de la mano derecha el pulgar, en este caso si sale de la pantalla de la computadora, está dirigido hacia mí, por lo tanto coloco el pulgar hacia mí y roto la mano en este sentido, siempre tendiendo, no voy a decir a cerrar la mano, tendiendo hacia adentro, el giro hacia adentro de la mano, manteniendo una concavidad en los 4 dedos que no sea ni muy abierta ni muy cerrada, así, una concavidad de manera que permita girar así, de esta forma, ¿no? Entonces colocaré el pulgar hacia mí, roto la mano con una concavidad ni mucho, ni muy abierta, ni muy cerrada, y algo intermedio. Puedo mover y trasladar el pulgar, eso es importantísimo, y llevar los 4 dedos hasta el punto de análisis
Por ejemplo, supongamos que tenemos un punto de análisis acá, otro acá. Vamos a poner así, vamos a cambiar un poquito el color acá. Analizamos este punto, el campo magnético, queremos analizar el campo en ese punto, en este otro y en este otro. Bárbaro, ¿qué sucede? Que vamos a colocar la mano, vamos a rotar en sentido antihorario. Y cuando vengo con el giro, la yema de los 4 dedos nos indica más o menos hacia abajo. Ahora bien, sin problema nosotros podemos trazar en el más o menos un vector campo magnético así, también un más o menos un vector campo magnético así, pero también en un más o menos uno así. ¿Cómo soluciono el problema y cómo encuentro la dirección y sentido correcta del vector? Porque el vector campo magnético es tangente a la circunferencia, y si es tangente a la circunferencia es perpendicular al radio. Por lo cual, este no es correcto. Entonces acá sí tengo un ángulo recto entre el vector y el radio de dicha línea de campo magnético. Acá tenemos un radio R. Al seguir girando tengo que mantener el mismo criterio, siempre van a estar representados de esa forma, por lo cual el vector en este punto, si queda perpendicular al radio, va a quedar horizontal hacia la derecha, porque el radio está vertical. En este punto va a quedar vertical dirección vertical con sentido hacia arriba. Y en este punto dirección horizontal con sentido hacia la izquierda. Entonces, nosotros ponemos primero atención a la regla de la mano derecha que nos orienta. Y la orientación la terminamos de ajustar buscando la perpendicularidad con el radio. Entonces, al buscar la perpendicularidad con el radio, nosotros tenemos la dirección correcta y adecuada. Siempre vamos a tener acá 90 grados. Ahora yo lo trazo acá después de aprendido y con la observación ya es suficiente. Pero por lo menos al principio uno lo traza acá para que quede de una forma plenamente visible y tangible, observable. Después no preciso estar trazando ese ángulo, simplemente construyo el trazo del vector que forma 90 grados poniendo una escuadra. Bien, entonces, ¿qué sucede? Sucede que si nosotros tenemos una situación en la cual ahora estamos observando de acá, de abajo, ¿no? Estamos observando así, por lo cual la corriente centrante, que es este símbolo que representamos acá, la corriente centrante, entrante a la hoja de análisis y de trabajo, por lo cual nosotros vamos a venir y representar así. En este caso nos queda
la corriente entrante, represento la sección transversal, represento la corriente entrante que se lo hace con una cruz y represento la línea de campo magnético con una circunferencia. La circunferencia es concéntrica al conductor, por lo cual posee el mismo centro. Tratar de que quede un poquito mejor acá. ¿Qué sucede? Que si la corriente es entrante, el pulgar lo coloco entrando a la página y efectúo el giro, pero el giro en este caso va a ser en el sentido de las agujas del reloj. La circulación que se va a efectuar es así. Al efectuarse esa circulación, ese giro, nosotros vamos a marcarnos, como en la situación anterior decimos, bueno, queremos saber el campo magnético, el vector campo magnético, queremos saber, analizar el mismo en este punto, en este punto, en este punto y en este otro. Bárbaro. Que voy a aplicar la regla de la mano derecha. Coloco el pulgar entrante porque el pulgar va siempre en el sentido de la intensidad de corriente. Voy a rotar la mano en el sentido de las agujas del reloj porque es la forma la única que tengo de girar hacia adentro la mano con una concavidad constante, ni muy abierta ni muy cerrada. La concavidad de los 4 dedos. Entonces, cuando representamos los vectores va a quedar así de esta forma, ¿no? Va a quedar, al venir girando acá, perpendicular al radio, va a ser este el vector campo magnético, perpendicular al radio, va a ser este. Lo mismo acá, vertical hacia arriba, horizontal hacia la derecha. Después que voy agarrando un poquito de práctica, ya no preciso hacer todos los trazados, que los hago un poquito acá simplemente para referencia nada más. Si el radio yo ya lo identifico acá y también imaginariamente ya identifico 90 grados para trazarlo. Y si no lo logro así, coloco una escuadra. Y así lo mismo para cada una de las situaciones. Se identifica el radio, se identifica los 90 grados y después se identifica el vector a qué magnitud física corresponde. Siempre que esté haciendo referencia a la letra que identifica la magnitud, debo colocar un vectorcito, un vector encima de la letra, porque hace atributo a que estoy considerando las 4 características del vector: dirección, módulo, sentido y punto de aplicación. ¿Cómo determinamos el módulo del vector? Aplicando la ecuación de que el módulo de vector se obtiene b es igual a va a quedar b es igual a la constante 2 por 10 a la menos 7 tesla metros sobre ampere por la intensidad de corriente que circula por el conductor sobre la distancia del centro del conductor hasta el punto en el espacio donde se está efectuando dicho análisis, que podrá existir un solo vector campo magnético o la superposición de varios vectores, y se tendrá que hacer una suma vectorial y determinar el campo magnético neto. El campo magnético neto, el vector campo magnético neto, es la suma vectorial de
todos los vectores superpuestos en ese punto. Ahora bien, supongamos que nosotros estamos analizando, queremos determinar el campo en este punto acá. En este tenemos corriente saliente, pulgar hacia afuera, y vamos a rotar la mano en sentido antihorario, y más o menos queda oblicuo y hacia arriba. ¿Qué tal más o menos? Debo trazar el radio y debo buscar el ángulo recto acá. Como este caso es un poquito más delicado porque queda oblicuo, coloco la regla y el vector campo magnético en ese punto queda oblicuo y perpendicular al radio, y ahí encuentro la dirección correcta. Si estamos en este otro caso de abajo, colocamos el pulgar entrante, queremos analizar el campo magnético en este punto, giramos la mano, y como tenemos el radio acá y sabemos que el vector es perpendicular al radio, es sencillo venir y trazar encontrando o trabajando con la perpendicularidad del mismo. Y en ese punto, esta es la forma que tenemos de encontrar el vector. Si tenemos en este otro punto que es tangente a la trayectoria, es lo mismo. Acá en el caso de arriba, si queremos el campo en este punto, será también acá, siempre perpendicular al radio. Bien, vamos a avanzar en esta, está por acá, y ahora continuamos en el otro. En el otro video ahí.